Pues bienvenidos al módulo que le hacemos, que tiene varios nombres, pero básicamente se trata del flujo de diseño digital empleando herramientas como Quartus y Cadence. Entonces son dos herramientas que sirven para realizar un diseño digital, pero pues tenemos que empezar con una de ellas, en este caso con la herramienta de Quartus. La idea de este curso no es necesariamente hacer un curso de lenguaje de programación o de arquitectura de computadoras, más bien es el empleo de la herramienta. Entonces se asume que no somos expertos en programación Verilog. No obstante, pues el maestro Osvaldo es aquí uno de nuestros pilares en la enseñanza de Verilog. Entonces él nos va a estar explicando con ejemplos muy sencillos el caso de estudio que vamos a realizar, que es un simple contador de 8 bits. Entonces muchos van a decir, ay, todo para venir a estudiar un contador de 8 bits. No, es que no es el contador, sino es el uso de las herramientas, claro está. Muy bien, entonces, parte del curso, como comentábamos, es esta herramienta Quartus, que es libre, y la última fase del curso, en esta semana, emplearemos un software que es de escala industrial también, nada más que este no es libre, que se conoce como Cadence. Ok, entonces, pues el maestro Osvaldo estará viendo la primera parte, yo lo voy a apoyar, y la última parte yo la estaré explicando, y él me va a apoyar, y en realidad nos apoyamos todo el tiempo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, la agenda del día de hoy de esta sesión, básicamente es una breve introducción, poco por qué nos inspiramos en llevar a cabo este tipo de formaciones, y empezaremos con la captura y síntesis del ejemplo que estaremos asumiendo, en este caso un contador, pero puede ser algo más complejo. Pues vamos a empezar quizás con algo más sencillo todavía, un multiplexor, y después hacemos un contador que después vamos a retomar con la herramienta de Cadence. Entonces nos vamos un poquito más atrás. Luego entonces estaremos explorando las herramientas asociadas a la herramienta de Quartus, haremos alguna simulación y configurarlo en una FPGA. Así es. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, esta lámina la ponemos al inicio siempre de estos cursos para recordar un poco el por qué estamos empezando a desarrollar este tipo de eventos. Primero porque, como ustedes saben, en estos años recientes ha habido un problema porque las cadenas de suministro de los semiconductores se han debilitado. Esto pues por muchos fenómenos, muchos de ellos ya los conocemos, tiene que ver porque en su momento la industria de los semiconductores, que nació en Estados Unidos, por cuestiones económicas, se fue cediendo algunos de sus eslabones de la cadena de valor a otras regiones del mundo, principalmente el tema de la fabricación. Entonces, la fabricación de semiconductores era incipiente en otros países, salvo Estados Unidos, pero pues salía más barato mandar fábricas al extranjero donde el costo se abatía, pero la lejanía de esas fábricas pues implica el problema que cualquier, digamos, problema político o alguna coyuntura social, pues evita que esos dispositivos fluyan hacia los países que los consumen, ¿no? En este caso Estados Unidos. Entonces, un poco para recordar todos como historia, ¿quién me puede decir qué es esta figura? Un transistor. Pues sí, estamos hablando con gente que sabe de semiconductores. Es un transistor de punto de contacto. Aparece el transistor como una invención en el año de 1947, lo sabemos, poco después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Y de 1947 hasta 1972 hubo un salto tecnológico muy fuerte, que es cuando aparece por primera vez el primer microprocesador, que fue el 4004. ¿Alguien de ustedes reconoce algunos de esos destacados tecnólogos? Él es Gordon Moore, famoso por la ley de Moore. Es Robert Noyce, bueno, ya me lo sé yo, así de vista. Y el otro, ¿qué creen? No sé. Pero reconozco los dos. Ellos fueron fundadores de Intel, quizás es Fairchild. Ajá. Entonces, ellos fueron los fundadores de la empresa Intel, y este es digamos, una maqueta en donde se tiene una mascarilla gigantesca que representa una de las capas del procesador. No, antes se hacían a mano, ahora las hacemos con CAD. Bueno, pues la que sigue. Los chips son insumos clave para la producción de una infinidad de dispositivos o productos de alto valor agregado. Entonces, país que puede fabricar sus propios circuitos integrados es un país que puede tener liderazgo en todos los sentidos. Generalmente pues, son países de primer mundo, ¿no? Ojalá en México llegáramos a tener pronto una fábrica de semiconductores, no importa que fueran semiconductores con litografías maduras, son buenos también, nos sirven, porque el contar con semiconductores cuando se necesitan, pues alimenta un montón de industrias. El caso de México, sabemos, pues yo no me pude comprar un carro de 1,5 millones de pesos porque no habían chips, ya por eso me tuve que comprar un usadito y más viejo, ¿no? Pero sabemos que toda la gente que se quiso comprar automóviles durante la pandemia, ¿qué les decían? Pues que no habían motores, habían llantas, pero el sensor, la computadora, nunca les había sucedido, o sea, dejaron de tener esos suministros. ¿Por qué?
porque se cortaron las cadenas de suministro. Para solo darnos una idea, vean, en el año de 1990, Estados Unidos ostentaba cerca del 40% de la capacidad de fabricación de semiconductores, y supongo que a principios de los 70 era más grande, ¿no? O sea, Japón empezó a hacer semiconductores a prueba, ensayo, prueba y error. ¿Quién compraba un aparato japonés en los años 60? Pregunten los abuelos, nadie. Decían que eran bien corrientes, y hoy en día es otra cosa, ¿no? Pero al principio de la historia, desde la invención del transistor, los que empezaron a dominar con la producción de semiconductores fueron los norteamericanos. Para el año de 2019, este porcentaje, que ya no era tan alto, cayó al 11%. Después, en la pandemia, pues no lo sé. Entonces, yo creo que eso los hizo meditar a los norteamericanos sobre la necesidad de reatraer de nuevo esas fábricas de semiconductores, porque simplemente no les venden un componente y otras industrias quiebran. Entonces, por una parte está quienes los fabrican, y que es uno de los eslabones, es el eslabón de la fabricación, pero previo a ese eslabón de la fabricación, ¿qué creen que está? Pues el eslabón de diseño. Porque está bien que hayan fábricas de semiconductores, pero ¿quién diseña los chips? Esos no se hacen solos. En las fábricas de semiconductores, como en las salas limpias en el Politécnico, uno llega con un diseño y ellos lo repiten y nos entregan el dispositivo, pero ellos no son los encargados de darle la funcionalidad. Un caso más o menos similar sería una tarjeta PCB, que la gran mayoría de los que somos ingenieros hemos hecho alguna vez una tarjeta PCB, la mandamos a China, y ellos qué les importa qué hace ese PCB, lo fabrican y no lo regresan. Pero la parte donde se requiere mayor ingenio y donde yo pienso que podemos, no solamente es la única, pero que el Politécnico puede aportar muchos valores en la generación de esos cuadros de profesionales que pueden diseñar los chips, que se espera, se va a requerir, esa industria va a volver a renacer en Estados Unidos y por supuesto pues nos va a pegar a México, eso hay que aprovecharlo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, el chip que traía Robert Noyce y todos aquellos personajes que participaron en el diseño del primer procesador, pero todo eso fue resultado de los años 60, se fue en 1958, Jack Kilby fue el inventor de los circuitos integrados. Ese mismo año, un año después, Robert Noyce precisamente propone un proceso de litografía y depósito de metales para interconectar los dispositivos, pero todavía aparece el desarrollo del transistor MOSFET a mediados de los 60, en donde Atala logró mejorar las técnicas de oxidación para formar la compuerta del transistor. Pasaron 10 años y ¡pum!, aparece el primer procesador. ¿Alguien me puede decir un poquito, si por ahí lo ha leído, qué tipo de transistores tenía este procesador? ¿Transistores N, transistores P o ambos? Pues resulta que solo tenía transistores de un tipo, tenía transistores canal P, o sea, los portadores de carga eran huecos. O sea, todavía ni siquiera era un dispositivo CMOS como ahora los conocemos, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Entonces era una tecnología todavía que empezaba, eran puros transistores de un tipo, es decir, las compuertas lógicas que tenía al interior consumían corriente todo el tiempo, porque para que no consuman corriente necesitamos tener P y N. La litografía de estos transistores, si la vemos, en este caso, oscilaba alrededor de 10 micrómetros, por eso le llamábamos la microtecnología, ¿no? Por eso se llamaba Microsoft, etcétera, ¿no? Y para los que ya habíamos nacido, aunque yo estaba muy chiquito, pues lo que se oía en esa época era este grupo. ¿Quién reconoce ese grupo? Ese dueto. Ese dueto, que, por cierto, la chica se suicidó. Sí. Era una que cantaba la de Close to You. Eso nos remite que es algo viejo, ¿no? Porque pues no nos acordamos. Entonces eran los Carpenters. ¿Ok? Grupazo. Pasan muchos años, y esta sí la han de reconocer quién es, ¿no? Tampoco. La canción dice We don't talk anymore. We don't talk anymore. Selena Gómez. Entonces ya es más modernita, ¿no? Selena Gómez. ¿Por qué le pusimos a Selena Gómez? Porque más o menos este es del 2013, tampoco es el último procesador. Pero en 2013 saltamos de, si se dan cuenta, de 10 micrómetros, que es la longitud de canal de un transistor, saltamos a 10 nanómetros. O sea, hubo un descenso de 1000 veces la dimensión en la longitud del canal. Significa que si el transistor ocupaba el espacio del edificio del SIC a principios de los 70, ese mismo transistor ocupaba quizás el volumen del monitor. Entonces, pues ya nos damos una idea, ¿no? Estas cosas tenían el 4004, que dice que con esa tecnología fueron a la luna, podía empacar 2300 transistores PMOS. Este procesador, que no es de la última generación, es un Core i7 de los primeros, alberga alrededor de, vamos a cerrarlo, 1000 millones de transistores. Y hoy en día, si le buscan quizás una litografía de 2 nanómetros, estaríamos hablando de casi 10,000 millones de transistores. O sea, sería increíble. Pero estas cosas no se hacen solas, no nos preocupemos. Es decir, en la época de Robert Noyce y de todos estos señores, los que están por acá, esto lo dibujaban a mano, lo dibujaban en hojas, le tomaban una fotografía, lo reducían, y así era como se diseñaban los chips, se hacían a mano. Pero pues cuando hablan de 2300 sí se puede, pero cuando hablamos de 1000 millones, ¿quién puede conectar eso a mano? Nadie, lo hace el software. Y entonces ese es tema de este curso, precisamente el software que nos permite empacar esas cantidades de transistores. Por una parte, si el flujo va orientado hacia un FPGA,
lo hacemos con cuartos. Si el flujo va orientado hacia el silicio, lo hacemos con Cadence. Sí podría yo apostar que la mayoría de nuestros especialistas se van por el lado del FPGA. ¿Por qué? Pues porque es más fácil obtener, porque el prototipado es rápido y porque no es tan caro, aunque nos quejemos. Un proceso de fabricación, la que sigue, por favor. Un proceso de fabricación, como lo podemos ver en esta gráfica, cuesta conforme tan pequeño podemos hacer el transistor. Esta empresa, que es TSMC, es uno de los mayores fabricantes de semiconductores en el mundo. TSMC es la fábrica que creo que también tiene la cuota algo así como del 40% de la producción de chips de todo el mundo. Si TSMC muere, Mac se va a la quiebra, porque el procesador aquí del profesor que trae su Mac, ¿sí? ¿Sí? No, tienes una Mac, yo te he visto. Las Mac, las últimas, tienen el procesador M1 y M2. ¿Dónde creen que se fabrica? ¿Ustedes creen que lo hace en Apple? No, ellos nada más son integradores como las fábricas. Y no solamente los de Mac, o sea, por chips para telecomunicaciones y para otras áreas las hacen estas empresas. Está en China, en Taiwán, perdón, y por esa razón se están peleando los gringos con los taiwaneses, ¿no? Pero bueno, esta empresa nació creo que en el 87, y cuando nació ofrecían un primer proceso de fabricación de transistores cuya longitud de canal, es decir, la distancia entre la fuente y el drenador, era de 3 micrómetros. Vivíamos en la era de la microelectrónica, que aquí en México la vio pasar y nunca se subió. Ahora decimos que estamos en la nanotecnología, ojalá que nos subamos. Entonces, cuando caemos por debajo de una micra, se considera ya burdamente que estamos en la nanotecnología. O sea, entonces la litografía fue disminuyendo, todos estos procesos probablemente ya no se ofrecen. Los procesos que hoy en día se dicen maduros son 180 nanómetros, 130 nanómetros, 90 nanómetros, 65 nanómetros, con la que se hizo Lagarto, que es nuestro proyecto insignia, y de ahí para abajo, ¿no? O sea, estamos llegando a 7, 5 nanómetros. Entonces, la gente no hace chips, no porque no sepan hacerlos, es bien fácil. El problema es que, pues hago el chip, ¿y quién me lo fabrica? Pues ellos. ¿Y cuánto me cobran? Un proceso de 65 nanómetros anda alrededor de $500,000. Entonces, imagínense, si nos ponemos a diseñar un chip, bueno, quizás exageré un poco menos, pero más o menos. Nos ponemos a diseñar un chip, no lo hacemos bien, lo mandamos fabricar, nos lo regresan con errores, y híjoles, qué cara le vamos a poner a quien nos financió esa cantidad. En cambio, el FPGA, pues lo compran con su bolsa, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y además, suben el diseño, no funcionó. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Lo subo. Ay, mira, sale una señal mal. Ay, hasta como 20 veces después ya funcionó. Si eso lo hiciéramos con los chips, vas para afuera, ¿no? Entonces, aquí es como dicen, es un one shot, ¿no? Solo les tiene que salir a la primera. De ahí que casi nadie se dedique a esto, ¿vale? La que sigue, por favor. Entonces, pues en áreas que tienen que ver con investigación, desarrollo e innovación, el Politécnico puede aportar en todo esto. Por ejemplo, algo podríamos englobarlo, que es lo que pretendemos hacer aquí en este centro, diseño de circuitos integrados. Y ese diseño de circuitos integrados habla de estos nodos avanzados, los nodos de 22 nanómetros, nodos maduros. Y los nodos maduros van a decir, ¿para qué quieren tecnología viejita? Quizás para el mundo digital no mucho, porque el mundo digital es el que empuja hacia la miniaturización. Cada vez queremos que tengamos más memoria, más velocidad, que trabaje con una celda solar en la sombra. O sea, queremos todo, ¿no? Y eso solo se alcanza con transistores pequeños, porque entre más pequeño un transistor, el tránsito de un portador de carga de la fuente al drenador, pues toma menos tiempo, porque la velocidad de tránsito de los electrones y huecos es constante. Si juntamos el origen y destino en un transistor, pues va más rápido. Pero eso es en el mundo digital. En el mundo analógico, eso es otra cosa. En el mundo analógico, un transistor chiquito ni nos sirve. No funciona bien. Entonces, transistores que se queden por ahí de media micra, 60 nanómetros, es suficiente. Y eso les llamamos ya nodos maduros. Lo que en el 2006 era lo último, pues ahora le llaman nodos maduros. Y parece que ese tipo de fábricas sí hay interés de meter en México. ¿Por qué? Porque esas empresas son las que desarrollan los chips que utilizan los autos. O sea, para los sensores, para un montón de circuitos que no necesitan un empaquetamiento elevado, esas tecnologías son útiles, ¿sale? Entonces, por eso hablamos de nodos maduros. Sistemas operativos, después integrar esos dispositivos electrónicos con detectores, pues formamos biosensores, MEMS. Gente que le gusta trabajar en los materiales, bienvenidos, trabajan con estudiar las propiedades de los materiales, pero vean cómo se van separando dispositivos, sensores y circuitos integrados. Los circuitos integrados en esa industria no podemos experimentar. Nosotros asumimos sus reglas de diseño y sus procesos de fabricación. Ahí no podemos decir, a ver, TSMC, se me ocurre una idea, en lugar de que uses germanio, usas silicio, o usas arseniuro de galio, te van a decir, ajá. Eso no, porque ellos tienen bien claros cuáles son sus procesos. Ahí no le mueven, no se experimenta. No pueden ellos ofrecer. Imagínense en un transistor de 1,000 millones de transistores. Con que falle uno, falla todo. Entonces, ellos tienen bien trabajada su tecnología y no se mueven ni un milímetro para ofrecer nuevos productos a menos que ellos lo decidan. Por eso la gente de dispositivos, ellos se mueven no en los circuitos, sino en diseño de otro tipo de dispositivos. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, para ir centrando qué es lo que vamos a hacer en este curso, no quiero que se me asusten, porque vayan a pensar que vamos a hacer sistemas analógicos. Es que van de la mano. Entonces, el diseño analógico lo reconoceríamos como algo como estas imágenes. A partir de una descripción a través de un diagrama esquemático, sea lo que sea, transistores,
los cuales los vemos a través de un símbolo, los interconectamos, después saltamos de una vista esquemática a mano, nosotros, a una vista a nivel de circuito integrado. Aquí ya podemos ver las capas, la compuerta, los contactos, los metales, bla, bla, bla. En el mundo analógico, generalmente eso no se hace de manera automática, lo tenemos que hacer nosotros, ¿ok? Entonces, y seguimos un flujo como el que está aquí, una especificación, un diseño esquemático, una creación de símbolo, una simulación eléctrica en señal continua, elaboración de un layout, revisión de reglas del diseño, comparación de layout contra el esquemático, extracción de parásitos, y ya si todo nos sale bien, simulación post-layout, y ya nos aventamos el envío a fabricación, así con chonguitos de que va a funcionar, ¿vale? Porque ese se fabrica una vez. La que sigue, por favor. En el caso de del diseño digital, se va por otro camino, es igual de interesante, pero es más automatizado, y es lo que vamos a hacer en este curso. Generalmente partimos de una descripción a nivel de lenguaje, en este caso lenguaje Verilog, algo que es un poco más accesible, con instrucciones como si sucede esto, entonces asigna este valor, de lo contrario es esto. Entonces empezamos a pensar ya como computólogos. ¿Qué hacen los sistemas? Toman una descripción en hardware, que a veces se le conoce como RTL, y esa descripción se sintetiza y después se produce una descripción ya a nivel de compuerta lógica. En el camino, pues vamos llevando a cabo simulaciones a través de la aplicación de bancos de prueba. La que sigue, por favor. Entonces, hoy vamos a empezar a ver, por ejemplo, uno de los simuladores que nos permite precisamente simular sistemas digitales de cualquier talla, en este caso Quartus, y quizás aquí tengan un poco de experiencia, pero vamos a tratar de ver conceptos que son muy prácticos, ¿no? Pero Quartus es una herramienta de Model Sim que está orientada a que sus diseños queden finalmente en un FPGA. Y un FPGA no sirve, pero ustedes no podrían vender un juguete con un FPGA. Es decir, el FPGA generalmente es para prueba de concepto. Y no estoy en contra del FPGA, pero si quisieran ustedes vender un producto, un ratón o algún dispositivo, lo único que les va a abaratar el precio es que manden a hacer por miles el dispositivo. Entonces, el diseño de un circuito hecho a la medida o una ASIC cuesta mucho dinero, sí, pero esa es la prueba. Ya después, si les funcionó, obviamente les vuelve a costar caro, pero en lugar de que les manden 10, les van a mandar 20,000. Y ya la división hace que sean centavos. En cambio, en un FPGA, pues van a desperdiciar muchos recursos, porque el FPGA le resuelve el problema rápido, pero hay cosas que no se aprovechan y que son caras, ¿no? Entonces, bueno, Quartus es para lo que hacemos la mayoría de FPGAs, la que sigue, por favor. Y la otra herramienta que vamos a ver, hasta se ven iguales, mira, regrésale, compañera. Se ven iguales, ¿no? Quartus, la que sigue, Cadence. O sea, es lo mismo, nos acostumbramos a verlo en los mismos escenarios, salvo que la simulación que está de este lado ya la estamos concibiendo para la fabricación de un chip, ¿vale? La que sigue, entonces esta sería Cadence. Cadence, la herramienta es Excellium y en Model Sim es Quartus. Así es. Muy bien, la que sigue, por favor. Bueno, casi ya para terminar, porque si no me estoy comiendo toda la hora. Un poco porque no estamos muy familiarizados, yo estaba hablando de longitudes de canal, etcétera, etcétera. Entonces, veamos un poquito una fotografía de lo que es un transistor. Y en este caso, un transistor MOSFET. Lo que existe en los circuitos integrados son exclusivamente transistores MOSFETs cuando son digitales. Sí existen circuitos integrados con transistores bipolares, pero son del año del caldo, el 741, todos esos circuitos que se siguen usando. Pero era tecnología bipolar, pero los bipolares no sirven para la alta integración, porque un transistor bipolar por su física todo el tiempo está consumiendo corriente de base para tener corriente de denador. Y aunque sean microamperes, si lo multiplicamos por 1,000 millones, tendríamos un chip que consumiría, no sé, 1,000 watts, ¿no? O sea, sería inviable. Un transistor MOSFET es como esto, que fue la invención de muchos en los años 60, en donde tenemos un substrato. En este caso, si suponemos que es un substrato P, que es un semiconductor que tiene exceso de portadores huecos, en este caso, los huecos son portadores de carga positivas, por ser simplistas o es una vacancia de portadores en una red cristalina. Pero para no meternos con conceptos de física, veámoslos como cargas positivas, ¿no? Tenemos aquí una difusión, es decir, sobre un substrato hacemos difundir impurezas de otro material, en este caso, si esto es boro, este es fósforo, y entonces se convierte en una región N que tiene exceso de portadores, en este caso electrones. Tenemos una fuente, un drenador, fuente, drenador, y compuerta. La compuerta es esto azulito. Lo que separa la compuerta de la superficie del semiconductor es una delgada capa de óxido. El transistor P es todo lo contrario. Entonces, si hiciéramos un corte transversal de un transistor como esto, nosotros cuando hacemos los diseños, en realidad los vemos como en esta dimensión. Aquí es un corte, pero si lo vemos por arriba, este es el material de compuerta, esta es la longitud de compuerta, estos son los contactos de la fuente, contactos del drenador y el substrato. Esto lo hacemos a mano en el diseño analógico. En el diseño digital, que lo vamos a ver, se hace automático por nosotros. Pero hay que tener una idea de lo que vamos a ver cuando lleguemos a Innovus. Si hiciéramos el corte transversal de un dispositivo como estos, podríamos ver una fotografía, bueno, entre comillas, una representación por computadora, que pudiéramos considerarla como una imagen, en donde podemos ver el corte transversal de ese transistor. No sé si más o menos reconocen un poco lo que está aquí y lo que está allá. Me voy a callar tantito. Échenle un ojo, es lo mismo. Miren,
Aquí nos imaginaríamos que está la fuente. Aquí nos imaginaríamos que está el drenador, este y este. Entonces, de aquí a acá, ¿qué tenemos? La letra L. ¿Qué significa channel length? La longitud de canal. Muy bien. Esto que está aquí es el substrato de silicio. Y si le hacemos un zoom aquí, es la imagen que está acá. Entonces empezamos a ver algo interesante. Esto que está aquí abajo, y si lo amplificamos aquí a través de un microscopio electrónico de transmisión, los famosos STEM, estas bolitas esferitas, ¿qué son? Son los átomos. Ya estamos viendo los átomos ahí. Y si ven, se forma un cristal. ¿Qué es un cristal? Es una región de materia perfectamente ordenada, ¿no? Entonces, nos podríamos imaginar que esta es la red del diamante, pero es demasiado estarlo explicando. Pero si estamos viendo aquí que hay un silicio, un átomo de silicio. Los electrones no se pueden ver ahí, sí, ya sería muy manchado, ¿no? Pero ya son los átomos. O sea, llegar a este tipo de imágenes es contundente. Entonces, nos estamos dando cuenta de la perfección del material. Así no nació. Fueron al mar, encontraron el silicio estaba, gracias. El silicio estaba desorden. ¿Este es para luz? Sí, solo es apuntar. Yo sigo. Sí, gracias, Alejandro. El silicio se encuentra por todas partes, pero de forma policristalina, o sea, va creando regiones con cierta periodicidad, pero se van irrumpiendo. El ser humano las perfecciona a través de lingotes, con procesos de crecimiento de Shokrasky, etcétera, etcétera, hasta lograr lingotes en donde tenemos un ordenamiento de la materia casi perfecto. ¿Ok? Y en la superficie del semiconductor, este silicio, notamos que de repente como que cambia. Esto es el TOX, el espesor del óxido. ¿Cómo se forma el óxido en un transistor? A través de un proceso de oxidación. Ese proceso de oxidación se logra a través de hacer pasar aire caliente, oxígeno, y el oxígeno reacciona con el silicio que se forma SiO2, o sea, dióxido de silicio, que idealmente se comporta como un aislante perfecto. Entonces, en un transistor nunca esperaríamos que un electrón que ande por aquí pase para acá, excepto en las compuertas, en los transistores de compuerta flotante, en sus famosas memorias flash. Pero bueno, ese es otro cuento. Si un transistor funciona de manera normal, ningún electrón que ande por aquí va a irrumpir hacia arriba. Por eso se dice que no hay corriente en la compuerta. Por eso consumen tan poquita energía si están en modo estático. Pero más que estarles platicando de la física, lo que yo quería que se queden con la idea es la siguiente. Si aquí nos dice que tenemos un espesor de compuerta del óxido de ¿cuánto? 40 angstroms, eso es igual a 40 nanómetros, 4 nanómetros. Entonces ya nos está dando idea de aquí a aquí, ¿cuántos hay? 4 nanómetros. Entonces, de aquí a acá, estímenme cuánto habría. ¿Sí agarran la onda? Si ese pedacito es 4 nanómetros, ¿la L de cuánto es? No más. ¿Más? A ver, 4, 8, 16, 30, más de 40, ¿no? A lo mejor 100 nanómetros, ¿no? Entonces vamos a adivinar, vamos a pensar que este proceso es de 100 nanómetros, entonces ya es un nodo maduro. 100 nanómetros hoy en día, ¿cuánto son los procesos más finos que se anuncian? 2 nanómetros. ¿Y ustedes creen que podamos llegar tan más chiquito? Es decir, si yo aquí le pusiera la fuente y el drenador, ¿cuántas capas atómicas habrían entre la salida de un electrón y la llegada al otro punto? Ya los contaríamos. Sí. Y seguramente sería muy difícil controlar la corriente del transistor. Tenemos esto, un diodo, y lo polarizamos VDD, o sea, 5 voltios o lo que ustedes quieran. Se crea una región de agotamiento en la unión. Y aquí la unión, no se le imagina, pero sería entre este material N+, y el propio sustrato. Entonces todavía habría una región de agotamiento. Aquí habría otra región de agotamiento, entonces no habría control de la corriente. Entonces, cuando me dicen ¿hasta dónde va a llegar la miniaturización? La verdad es que no lo sé, pero yo creo que ya estamos llegando, ¿sale? Entonces, no hay que... ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues se están formando transistores circuitos integrados a 3 dimensiones, eso es el futuro. Por eso es que la ley de Moore todavía se cumple, si no, ya hubiera fallecido. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, esa creo que no. Finalmente, entonces, la idea es llevarnos de este curso el conocimiento de las herramientas que podemos emplear para diseñar sistemas como estos. Nuestro, digo, no es mío porque yo no lo diseñé, pero el doctor Marco Ramírez y su equipo produjeron un circuito integrado que fue el procesador Lagarto 1. Este estuvo diseñado en la tecnología de 65 nanómetros, en un nodo maduro. Y para tener una idea, esta dimensión son 500 micrómetros, entonces probablemente aquí son 2 milímetros, ¿sale? Claro que si hubieran tenido más lana y pagan 22 nanómetros, en lugar de empacar esto, o sea, todo lo que es el chip, a lo mejor estaría ocupando nada más esta parte. Hubieran tenido más espacio para meter otras cosas. Pero sin ser tan, para relajar un poco el asunto, realmente el cómputo se hace aquí. O sea, aquí es donde está el ALU y todas las cosas lógicas. Todo esto que pantalla en realidad son las famosas memorias. Acá me puede decir más, son las caches, ¿verdad? Sí, las caches. Las caches. Y esas son repeticiones de celdas, que son las que se ven más homogéneas, pero generalmente ocupan más espacio. Entonces, por supuesto que utilizar un proceso más fino,
permitiría que esto se redujera, el datapad, como le llaman, y que pudiéramos tener más memoria caché y otras cosas. Pero es un buen prototipo, o sea, yo sí podría decir que, pues díganme dónde, siendo presumidos, dónde hayan hecho otro procesador en el país a esta escala, no creo. La que sigue, por favor. Y lo hicieron con Cadence. Porque antes hicimos otros. Lo hicieron con las computadoras, las IPN16, ¿no? No, estos niños diseñaron con TTL. Sus primeros procesadores, por eso son expertos. Ah, ok. No, esa no me la sabía. Bueno, es la microfotografía del dispositivo, para que nos crean, la que sigue. Y ahora que yo sepa, están trabajando en otras versiones, con más presupuesto, con litografías más pequeñas, 22 nanómetros, pues entonces ya se nota un poco más la complejidad de lo que se puede hacer, ¿sale? La que sigue, por favor. En resumen, ya para pararle aquí con esto y que comencemos con el profesor Osvaldo, aunque esto está más enfocado a la parte de Cadence, pero aún así nos da una idea, es casi igual en ambos casos. Partimos de un conjunto de archivos en Verilog que se van sintetizando hasta llegar a representación de nivel de compuerta. Aquí todavía no es ilicio, son compuertas que están vinculadas con la tecnología, y estas compuertas se pueden ver como esta madeja, perdón, esta constelación de compuertas interconectadas. Después, este es un primer paso de síntesis de un lenguaje de descripción de hardware, y después la proyección de esta síntesis a layout se conoce como el place and routing, y ya de aquí pues se puede mandar a fabricar el dispositivo. La primera parte del curso, en lugar de llegar a un ASIC, a un dispositivo que se pueda fabricar, va a ser una representación que se puede programar en FPGA. Y pues sería todo ahorita para empezar, entonces... Bien, continuando con este inicio, esta introducción a nuestro curso, bueno, vamos a platicar brevemente sobre los lenguajes de descripción de hardware, ¿sí? Cuando nosotros queremos generar soluciones yéndonos por el camino de lo digital, las técnicas modernas utilizan a estos lenguajes para poder hacer el diseño, ¿sí? Y la simulación de los circuitos. La siguiente, Alex, por favor. ¿Sí? Se imaginarán que, bueno, pues la industria militar de los Estados Unidos, previendo el agilizar el diseño de los circuitos digitales, fueron los que empezaron con las ideas de tener lenguajes de descripción de hardware. Nosotros ya en algún momento hemos trabajado con lenguajes de programación, ¿sí? Que sirven básicamente para darle órdenes, son instrucciones que tienen que ejecutar los microprocesadores. Pero los lenguajes de descripción de hardware, como su nombre lo dice, lo que nos permiten es describir a un circuito. Usualmente, en su estructura, en la forma en la que fluyen las señales por su estructura, ¿sí? O basándonos en su comportamiento, el comportamiento del circuito. Entonces, los lenguajes nos permiten describir circuitos con distintos niveles de abstracción. Podemos describir a un circuito yéndonos muy a bajo nivel, a ver su estructura, qué compuertas, qué flip-flops forman a ese circuito, o nos podemos ir a un nivel más alto, simplemente ver al circuito como caja negra y decir, si yo te aplico estos estímulos, debes de responder entregando estas respuestas. Entonces tienen los lenguajes varios niveles en los cuales nos permiten describir a los circuitos. Dos de los principales son el lenguaje VHDL y el lenguaje Verilog. En la actualidad, el lenguaje Verilog es el que ha, digamos, avanzado más, es el que se ha venido trabajando de modo que ha crecido, se ha fortalecido, y la mayor parte de las herramientas que tienen que ver con lo que vamos a trabajar aquí en el mundo digital están más relacionadas con el lenguaje Verilog. Incluso ya ha surgido una extensión del lenguaje Verilog que es mucho más poderosa, que se conoce como System Verilog, que ya no solo nos permite describir circuitos, sino también nos permite hacer simulación y verificación con muy alto nivel. Entonces, básicamente, ¿qué son los lenguajes de descripción de hardware? Bueno, pues son lenguajes que se utilizan para modelar o describir un circuito digital, como dijimos, a distintos niveles de abstracción. Los lenguajes no solo nos permiten describir a nuestro circuito digital, sino que aparte nos permiten describir o modelar la forma en que le vamos a aplicar estímulos a ese circuito con propósitos de hacer simulación. Es decir, los lenguajes nos permiten crear al circuito, al modelo del circuito, y también a lo que se conoce como banco de pruebas o test bench. Entonces, juntos, esos dos elementos nos van a permitir hacer simulación. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien. Los lenguajes, bueno, pues tienen varias características, ¿no? Son estándares que nos permiten comunicación entre distintas compañías. Por ejemplo, si quiero mandar fabricar, si quiero intercambiar diseños con otras personas, etcétera, usualmente es muy fácil, pues, mandar el código para poder intercambiar un diseño.
ya sea en forma gratuita o por venta, ¿no? Entonces hay varias compañías relacionadas con estos lenguajes. Estas son, digamos, algunas de las principales. Siguiente, Alex, por favor. ¿Sí? Entonces, estos lenguajes, bueno, también son un medio de comunicación entre distintas herramientas de software. Como vamos a ver en el curso, nosotros podemos utilizar estos lenguajes durante la captura de nuestros diseños, en la síntesis, durante la simulación, etc. Entonces, el lenguaje es un medio de intercambio entre distintos componentes de las herramientas de software. Algo muy interesante de estos lenguajes de descripción de hardware es que permiten jerarquizar a los diseños, ¿sí? Un diseño muy grande, en vez de verlo como un todo, podríamos subdividirlo, verlo como un sistema en donde están interconectados muchos subsistemas más pequeños con propósito de reducir la complejidad. Por decir algo, nosotros queremos diseñar un microprocesador aquí. Bueno, pues un ingeniero desarrollará la unidad aritmético-lógica, otro ingeniero se encargará del controlador de memoria, otro ingeniero del controlador de interrupciones. Entonces, se pueden hacer subsistemas y habrá un manager, un conjunto de especialistas que van a conjuntar todos esos diseños para formar un proyecto global que sería, por ejemplo, nuestro microprocesador. Y además, eso tiene la ventaja de que cada uno de esos módulos es reutilizable. Al ser un código escrito en cualquier editor de texto ASCII, pues ese es un código que se puede reutilizar sin ningún problema. Entonces, estos lenguajes, precisamente por esa característica, permiten dar modularidad a los diseños y permiten también, o se facilita el trabajo en equipo. Siguiente, Alex, por favor. Bien. Se supone, bueno, en realidad así lo es, los lenguajes son independientes de la tecnología. Yo puedo hacer una descripción sin pensar inicialmente a dónde lo voy a llevar. Puedo llevarlo por el camino de los FPGAs, es decir, para ir a configurar un dispositivo programable, o me puedo ir, como decía el doctor Ponce, por el lado de generar un circuito, un diseño en silicio. Entonces, depende del camino que yo lo quiera llevar. Y aunado a eso, por ejemplo, aún si me voy, por ejemplo, del lado de dispositivos programables, pues un mismo código lo podría llevar a un FPGA, pero también a un CPLD, que son distintos tipos de dispositivos programables, incluso entre distintas compañías. No es lo mismo los FPGAs de Altera Intel o de Xilinx con, por ejemplo, los de Lattice, utilizan tecnología interna distinta, ¿no? Pero bueno, el lenguaje se supone es independiente de la tecnología y ya el software de CAD será el encargado de llevarlo al dispositivo que nosotros seleccionemos. Facilitan mucho el diseño, los lenguajes, se pueden diseñar con facilidad, máquinas de estados finitos, se pueden introducir ecuaciones booleanas, se puede hacer descripciones algorítmicas. Existen muchos ejemplos donde se puede ver que el pseudocódigo de un algoritmo casi es ya el código que yo voy a expresar en lenguaje de descripción de hardware, nada más ajustando, digamos, la sintaxis. Entonces, estos lenguajes facilitan mucho el proceso de diseño. Y bueno, pues los lenguajes son estándares IEEE y ANSI, lo que garantiza la portabilidad. Un código lo puedo llevar a una herramienta de Cadence, de Synopsys, de Mentor Graphics, y debería de ser reconocido en su totalidad. Siguiente, Alex, por favor. Como comentamos hace un momento, estos lenguajes soportan al menos 3 niveles de abstracción, ¿sí? Podemos irnos, como dijimos hace un momento, por hacer descripción estructural, es decir, es una descripción de bajo nivel, nos vamos a la estructura que tenga el circuito que yo quiero plasmar o describir, qué compuertas, qué flip-flops forman al circuito. Entonces, ahí hay que conocer perfectamente el circuito en su estructura. Pero nos podemos ir hacia arriba, tenemos descripción por comportamiento, descripción de alto nivel. Y ahí, como decíamos, vemos a los circuitos como cajas negras. Y nosotros lo que decimos es, si te llegan estos estímulos, debes de responder de esta manera para generar las respuestas, que es el comportamiento deseado de un determinado circuito. Digamos, este es un nivel intermedio, flujo de datos. Ahí, digamos, más o menos se debe conocer la estructura y con los operadores del lenguaje se muestra o se indica, se plasma cómo fluyen las señales por los componentes internos de ese diseño. VHDL y Verilog ambos soportan estos 3 niveles de descripción. ¿Por qué ha evolucionado más Verilog? Pues quizás ¿por qué es tan utilizado en estas herramientas? Porque el lenguaje Verilog soporta niveles adicionales de abstracción. Por ejemplo, hay un nivel más bajo que el estructural, permite modelar ya directamente con transistores.
Y bueno, el System Verilog, que es una extensión del Verilog, tiene un nivel todavía de más alto nivel que hace que hasta aparezca lenguaje de programación, la descripción de circuitos. Empiezan a aparecer arreglos, apuntadores y algo que nos puede llamar la atención, pero también se puede ver a ese nivel. Siguiente, Alex, por favor. No hay restricción en cuanto al tamaño de los diseños. Idealmente podríamos tener código de determinado número de líneas. Pero bueno, a veces las herramientas sí tienen un límite. Por ejemplo, la herramienta que tienen ustedes con la que van a trabajar en estas sesiones es una herramienta gratuita. Obviamente hay versiones de paga. La herramienta gratuita está limitada a 10,000 líneas de código. Entonces, bueno, en este curso es muchísimo más que suficiente, ¿no? Y para muchos diseños que se hacen, es más que suficiente. 10,000 líneas de código. Esa es, bueno, quizás la única restricción que tiene la versión gratuita, ¿no? Pero 10,000 líneas de código, créanme, es bastante. ¿Sí? Y que a veces la versión gratuita, la herramienta de síntesis o el módulo de síntesis, es más lento que el de la versión de paga. Eso se nota sobre todo con diseños que son muy grandes, ¿no? Ahí sí se nota esa diferencia. Los lenguajes tienen facilidades para hacer de diseños grandes o manejar diseños grandes con componentes más pequeños. Es decir, se pueden crear módulos más pequeños, componentes, podemos tener subprogramas como en los lenguajes de programación, paquetes, inclusión de archivos. Es decir, como lenguaje tiene facilidades para estructurar y organizar lo que es un proyecto basado en estos lenguajes. Los lenguajes permiten crear los bancos de prueba, que era lo que habíamos dicho, que es lo que vamos a hacer el día de mañana. Es la forma de indicar cómo se van a aplicar los estímulos al circuito para poder nosotros tener el resultado de una simulación. Por favor, Alex. Permiten incluir retardos de propagación. Bueno, se puede simular, el lenguaje permite simular incluso si las señales van a sufrir un retardo de propagación cuando se apliquen a un determinado componente. Aunque bueno, bajo Quartus, la herramienta que ustedes tienen, normalmente esto se ignora, porque después de la síntesis, el software calcula retardos reales viendo la tecnología del dispositivo que se selecciona. Entonces, aunque el lenguaje permite modelarlo, el Quartus que ustedes tienen, realmente eso lo va a ignorar. ¿Por qué? Porque va a calcular lo real en base a la tecnología del dispositivo seleccionado. Se pueden agregar atributos para agregar información adicional, por ejemplo, capacitancias de salida de algunas compuertas, de algunos elementos, incluir directivas para indicarle al compilador que modifique la forma de generar el resultado final. Se pueden escribir bibliotecas de componentes para que se pueda reutilizar el código, etcétera, ¿no? Siguiente, Alex, por favor. Aparte de describir el circuito, bueno, pues también, como bien dijo el doctor Ponce, se pueden verificar por medio de simulación. Esto es algo de lo que vamos a ver el día de mañana. Se pueden sintetizar los modelos para obtener representaciones o equivalentes de compuertas lógicas. Todo esto lo vamos a estar viendo, lo vamos a ver paso por paso, para que ustedes vean todas las capacidades que tiene el software, el Quartus, que vamos a estar utilizando. Esta primera parte que vamos a ver empezando hoy, tiene que ver con crear un código fuente en Verilog para describir un circuito muy sencillo, y vamos a ver el proceso de la síntesis, de generar esos equivalentes, de generar el test bench para hacer la simulación, etc. ¿Sí? Todos los pasos relacionados. Siguiente, Alex, por favor. Pero bueno, ¿cómo es el proceso de diseño digital relacionado con los FPGAs? Que es la primera parte que vamos a ver en estos primeros días de esta semana. Bien, pues nosotros normalmente partimos de un determinado diseño. Tenemos un concepto de un circuito digital que queremos llevar hacia un dispositivo programable como un FPGA, o si queremos llevar al silicio. Entonces vamos a ver para el caso del FPGA. Nosotros partimos de una idea, de un concepto, el cual nosotros lo que hacemos es capturar esa idea o describir esta idea utilizando lenguaje de descripción de hardware. Usualmente Verilog, ¿no? Para este curso. Cuando nosotros tenemos la versión Verilog de nuestra idea, el proceso siguiente es realizar la síntesis de ese código, de esa descripción. Entonces, el software lo que hace es encontrar un equivalente en compuertas lógicas de la descripción con la que nosotros le estamos alimentando.
Eso es la síntesis en este caso. Encontrar el equivalente en compuertas lógicas de esto que estamos plasmando ahí como lenguaje. Si me quiero ir por el lado de los FPGAs, este equivalente de compuertas lógicas se va a transformar en algo que se conoce como bitstream. ¿Qué es el bitstream? Un conjunto de bits, o de ceros y unos, que van a servir para configurar los elementos internos que tiene ese dispositivo programable. Entonces, los FPGAs básicamente tienen bits internos de configuración, ¿sí? Se configuran utilizando este archivo o el resultado de este proceso, que se conoce como bitstream. Y entonces, una vez que eso se configura o se carga en el FPGA, el dispositivo adquiere la función que nosotros teníamos aquí en nuestra idea original. Esa sería el propósito. Aquí lo interesante es que una vez cuando se hace la síntesis y se tiene el equivalente de compuertas lógicas, aquí se puede hacer simulación. ¿Cómo es el proceso de diseño digital y cómo está relacionado con las herramientas de software que vamos a ver el día de hoy? ¿Sí? Bueno, como bien se comentaba, uno parte de las especificaciones. ¿Qué circuito es el que yo quiero llegar a diseñar? Va a ser un procesador, va a ser un controlador de acceso directo a memoria, una alarma, cualquier función digital, cualquier circuito digital. Entonces, y además quiero que funcione a 150 MHz por alguna razón, ¿no? Entonces, ahí uno hace las especificaciones, quiero tal circuito que funcione con tal frecuencia de reloj, etcétera, ¿no? El siguiente paso que tenemos que hacer es la definición de puertos, es decir, con qué entradas y salidas debe de tener el circuito que yo quiero obtener. Entonces, defino lo que se conocen como puertos, entradas y salidas que va a tener mi circuito, ¿vale? Ahí no hay ningún problema, ¿no? Siguiente, Alex, por favor. Bueno, pues una vez que yo ya sé qué quiero diseñar y qué especificaciones tiene, qué señales de entrada y de salida tienen, pues el siguiente paso es capturar nuestro diseño. Para esto ya utilizamos el software de Quartus. Hay dos formas de capturar un diseño de un circuito digital. Podemos hacerlo a través de esquemáticos, como se ha hecho tradicionalmente desde hace varias décadas, pero podemos irnos por el lado de lenguajes de descripción de hardware, que es, digamos, lo más actual. De hecho, se pueden combinar. Puedo crear un esquemático y llamar módulos hechos en lenguaje de descripción de hardware. Pero bueno, aquí nosotros nos vamos a ir específicamente por el uso de lenguaje Verilog para capturar nuestros diseños. Bien, entonces existen editores aquí en Quartus para hacer la captura de nuestro diseño. Entonces ahí yo voy a describir a mi circuito. Bueno, eso se hace con el editor. El siguiente paso es la síntesis. ¿Sí? Una vez que yo capturo mi diseño, va a pasar por dos pasos para llegar a obtener el equivalente de compuertas lógicas que habíamos dicho. El primer paso, obviamente, es verificación de sintaxis, ver que el texto esté correctamente escrito, lleve la sintaxis correcta del lenguaje. Y si eso es correcto, entonces ya se hace el proceso de síntesis como tal. No sé si alcancen a ver, pero bueno, aquí es verificación de sintaxis y aquí es el proceso de síntesis. Ambos procesos los hace un componente que es el analizador y sintetizador de Quartus. Entonces, si esto está bien escrito, eso lo verifica en su sintaxis este componente, y si está bien escrito, con la sintaxis adecuada, se genera se produce la síntesis. Obtenemos el equivalente en compuertas lógicas de nuestro circuito que estamos deseando, ¿no? Sí, venimos del paso 5. Lo que sigue es hacer la simulación funcional, que es la simulación ideal. Aquí no se consideran retardos de tiempo ni nada, porque todavía no hemos migrado hacia la tecnología del dispositivo seleccionado. Entonces todavía no hay retardos. Y aquí es una simulación ideal. Para esto no se usa Quartus, sino se usa un software, un simulador de la compañía de Mentor Graphics que normalmente acompaña la instalación. Entonces, se hace la simulación funcional. Si es correcta la simulación funcional, entonces ya puedo empezar a pasar a los pasos que tienen que ver con llegar a configurar un determinado dispositivo. A partir de aquí, ya puedo empezar a mirar en qué tecnología lo voy a configurar. Si la simulación funcional fallara, tengo que regresar al paso 3 y reescribir o modificar mi código fuente. Entonces, supongamos que la simulación funcional es exitosa. El siguiente paso es algo que se conoce como mapeo. Ese equivalente de compuertas lógicas se tiene que mapear a los recursos del dispositivo que se va a utilizar. Y una vez que se hace eso, viene el proceso de place and route.
Vamos a suponer que en el mapeo me dice, hay que utilizar 8 bloques básicos de tu dispositivo. Ah, pero el mío tiene como 150, por decir algo. Ah, pues el place consiste en todos los que tiene, seleccionar en aquellos donde se va a configurar nuestro diseño. Y luego viene el routing, interconectarlo y junto con los terminales del dispositivo para que ya pueda ser funcional después de la configuración. Entonces, el place es ubicar los elementos internos y el root es interconectarlos para que el dispositivo adquiera la función para la que fue configurado. Esa es la idea. Estos dos pasos, el mapeo y el place and root, los ejecuta un componente llamado el feeder. Justamente, si el feeder es el que se encarga de determinar si el diseño va a caber en el dispositivo seleccionado. Porque aquí, después del mapeo, va a salir una estadística y va a decir, pues voy a necesitar tantos bloques de configuración para este diseño. Y entonces ahí es donde se ve, tu dispositivo que seleccionaste, ¿los tiene? Sí, continúo con el proceso de place and root. Si no, error, cambia el dispositivo que vas a utilizar. Ok. Después de haber hecho el place y el root, como ahora sí ya se conocen las ubicaciones y los tamaños o distancias de las conexiones, el software calcula los retardos reales para ese dispositivo. Son muy aproximados, con errores menores al 1%, entonces es muy preciso. O sea, está muy bien caracterizada la tecnología. Entonces, después del place and root, como les digo, se hace este proceso llamado back annotation. Esos retardos se agregan al proyecto y puedo volver a simular, pero ahora sí con retardos de tiempo. Después de haber hecho ese proceso de place and root. Vuelvo a hacer mi simulación, pero ahora con tiempos, con retardos, y pues verifico que los desplazamientos de las señales no me generen pulsos espurios, no me afecten a la funcionalidad del circuito. Si es así, si no me afectan y es satisfactorio, el siguiente paso es irnos a la configuración del dispositivo. La configuración del dispositivo se guarda en un archivo y es lo que se conoce como bitstream. Es un conjunto de unos y ceros que van a servir para configurar al dispositivo programable. El componente que hace eso de escribir o guardar el bitstream, generar el bitstream y guardarlo en un archivo, se conoce como assembler. ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo vamos a ver ahorita en la ventana del cuarto. Si van a decir, bueno, ¿y qué es el assembler? ¿Qué es el feeder? ¿Qué es el analizador? ¿No? Entonces, es justamente todo esto que les estoy comentando. Y bueno, pues si el assembler genera el archivo de configuración, utilizo un programador que también es parte de Quartus para llegar a configurar al dispositivo. Con una punta se conecta con alguna conexión, con algún conector, nos vamos a descargar ese bitstream en el FPGA. En muchas tarjetas de desarrollo eso se hace a través del puerto USB. El programador por ahí envía el bitstream y ese bitstream se va a configurar en el interior del FPGA utilizando un puerto JTAG, como sucede en muchos dispositivos actuales, ¿no? Y bueno, pues si ya está configurado nuestro dispositivo, pues ya viene lo que es la depuración. Ya aplicarle señales ya en físico, ya realmente a un FPGA, alguna tarjeta de evaluación, ahí le aplicamos señales y vemos que efectivamente sigue respondiendo como la simulación nos dijo que sí lo hacía, ¿no? Normalmente el simulador, lo que sale ahí, lo vamos a ver acá. ¿Qué les parece? Entonces, a grosso modo, este es el proceso de diseño digital. Y esto está muy relacionado, así como lo estamos viendo ahorita, con el software, con el Quartus y el ModelSim, que es el software que vamos a ver a partir del día de hoy. Por si estamos dando la introducción para que cuando veamos los componentes sepan, bueno, el feeder, ¿qué está haciendo? Pues está viendo que el diseño quepa en el dispositivo seleccionado, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué les parece? Siguiente, Royce, por favor. Bueno. Como en esta primera parte de nuestro curso vamos a ir de un código en Verilog y vamos a configurar un FPGA o un dispositivo programable, vamos a ver qué estructuras y brevemente tiene este tipo de chips. Un FPGA se dice que es un arreglo de compuertas programables en campo. Son, digamos, los dispositivos programables que se suelen utilizar más hoy en día para poder configurar ahí algún diseño digital. Como bien comentaba el doctor Ponce, lo interesante de los FPGAs es que permiten generar un prototipo en forma muy rápida. No tengo que mandar a fabricar un circuito integrado, sino que voy a utilizar un chip que en su interior está formado por un arreglo bidimensional de bloquecitos configurables. Digámoslo así, que en cada uno de estos bloquecitos voy a configurar una parte del diseño o del circuito que quiero que esté ahí configurado. Estos
bloques mínimos. En el caso de los chips que vamos a ver, los de Altera Intel, se conocen como elementos lógicos. Entonces, un elemento lógico es la unidad mínima donde yo puedo configurar un circuito o una parte de un circuito grande. Internamente, están en medio de un conjunto de líneas verticales y horizontales que me van a servir para poder interconectar estos elementos lógicos. Y bueno, pues a su vez, esto está rodeado de unos circuitos que van a servir para conectar los terminales externos del dispositivo programable con este mar de elementos lógicos o de pequeños elementos configurables. Aquí, pues podríamos ver, por pensar que es un FPGA, un dispositivo muy sencillo. Este solo tiene 16 elementos lógicos. Pero, por ejemplo, uno de los que más utilizamos aquí en el curso es un FPGA que tiene alrededor de 115,000 elementos lógicos. Entonces, imagínense esto, pero escalado a 115,000 elementos lógicos. Entonces, es un chip grande que tiene mucha capacidad de integración y eso nos da una idea de las capacidades que tienen para alojar diseños, este tipo de circuitos. En los años 90, los FPGAs típicamente tenían 2,000, 3,000 de estos elementos, 4,000, 8,000, por ahí así. Pero desde hace una década pues, se tienen tranquilamente chips que tienen 115,000, 150,000, y hay series de los dispositivos más grandes que tienen 1,000,000, 2,000,000 de elementos lógicos, imagínense, y que pueden trabajar con señales de reloj del orden de gigahertz. Entonces, es lo que les decía, que son los dispositivos de las familias avanzadas, que solo se pueden trabajar con la versión de paga del software. Pero estos de 115,000 y esto, se pueden trabajar con la versión gratuita sin ningún problema. ¿Qué les parece? Entonces, digamos, vamos a quedarnos con esta imagen de lo que es un dispositivo programable FPGA. Es una estructura similar a esa. Siguiente, Royce, por favor. Para que nos quede todavía más claro cómo es el proceso, cómo ligar este flujo de diseño digital con lo que realmente ocurre cuando queremos configurar un dispositivo de este tipo, vamos a ver un siguiente ejemplo que es muy sencillo. Vamos a suponer que yo quiero, estoy sintetizando un código, puede ser VHDL o Verilog, bueno, nosotros aquí nos vamos a ir por el lado de Verilog. Esta sentencia de Verilog significa hacer o realizar la operación AND lógica entre las señales B y C, y el resultado asignarlo a la señal C. Es decir, asignar a C el AND lógico entre B y A. Entonces, bajo el flujo que vimos hace rato, si se toma esta sentencia, se va a verificar la sintaxis, se va a ver que esté correctamente escrito, y si es así, lo que sigue es hacer la síntesis, obtener el equivalente de compuertas lógicas. Ahorita es algo muy simple, es solamente una compuerta AND, la operación AND, y eso me va a generar esta compuerta. Así de simple. Siguiente, Royce, por favor. Bueno, pues, si de la síntesis yo obtuve esta compuerta AND, ¿qué va a pasar durante el mapeo? Porque los FPGAs y los dispositivos programables adentro no tienen compuertas AND, no tienen compuertas OR, no tienen XOR, ni inversores. Entonces, ¿qué tienen? Mi compuerta AND, o mi circuito combinatorio, lo que se hace es obtener la tabla de verdad de mi circuito combinatorio. Aquí es una simple compuerta AND. Como ustedes pueden ver, pues esta es la tabla de verdad de esa compuerta. La salida solo es 1 cuando ambas entradas vale 1. Pues, ¿qué pasa si esta tabla de verdad la guardo en una memoria? Vean ustedes cómo la salida la puedo guardar en una memoria. En este caso, en una memoria de 4x1 sería suficiente. 4 localidades de un solo bit. 0, 0, 0, 1. Y noten cómo las líneas de dirección de esta memoria son las entradas de mi compuerta. En la dirección 0, guardo 0, 0, 1, 1, 0. Y en la 1, 1, guardo un 1. Es, digamos, la magia de los FPGAs. Los circuitos combinatorios en el mapeo se transforman en tablas de verdad que se van a guardar en memorias que sí tiene el FPGA y que se conocen como lookup tables. Son memorias para guardar tablas de verdad. Entonces, esto es lo que se hace durante el mapeo. Siguiente, Royce, por favor. Un elemento lógico de estos que les acabo de comentar, así básicamente lo que tienen es esa memoria que les acabo de decir para poder almacenar o configurar circuitos combinatorios, y suelen tener un flip-flop, aquí una disculpa, aquí suelen tener un flip-flop tipo D que puede ser utilizado por si el circuito tiene componentes secuenciales. Internamente aquí no se nota, pero existen multiplexores y elementos de interconexión interna para ver
si de aquí conecto el flip-flop o de aquí directamente lo mando a la salida del elemento lógico. O sea, el flip-flop sí existe como, sí existe como tal de un elemento lógico. Entonces, ¿qué hay dentro de un elemento lógico? Una memoria que sirve como lookup table para almacenar tablas de verdad de circuitos combinatorios y se tiene un flip-flop tipo D para poder implementar funciones secuenciales o circuitos secuenciales. Internamente, aunque aquí no se ve, bueno, por aquí hay un multiplexor con el cual yo decido si mando directamente la salida de la lookup table a la salida del elemento o si pasa por el flip-flop. De hecho, no se nota aquí, es más complejo todavía. Las entradas pueden pasar directamente al flip-flop sin pasar por la lookup table también. O sea, tiene muchos selectores, multiplexores, que permiten configurar esto para que se adquiera la función deseada. Digamos que esta es una forma un tanto simplista, pero esa es básicamente la idea. ¿Sí? Siguiente, Ross, por favor. Bueno, pues eso fue el mapeo. Encontrar tablas de verdad y determinar cuántos flip-flops tipo D requiere mi diseño. Y una vez que yo sé eso, ¿cuál es el siguiente paso? El de place and route. Como en mi ejemplo es solamente una compuerta AND, el place consiste en seleccionar de todos los elementos lógicos en donde voy a configurar mi compuerta. Eso es el place. Y el route significa conectar los terminales de mi FPGA hacia las entradas y las salidas de mis elementos lógicos que voy a utilizar para el circuito deseado. ¿Qué les parece? No sé si más o menos así queda clara la idea. ¿Sí? Entonces, eso es. Entonces, en un FPGA adentro no hay ni compuertas AND, OR, ni nada de eso. Hay memorias y flip-flops tipo D para implementar cualquier circuito digital. Esa es la idea. ¿Sale? ¿Qué les parece? Y bueno, pues aquí estamos utilizando solamente un elemento lógico, pero se pueden utilizar varios y se pueden interconectar entre ellos, etc. El proceso se automatiza porque, como les comenté, es típico encontrar FPGAs con 35,000 elementos lógicos, 70,000, 115,000, y querer hacerlo a mano, aunque en la versión de paga se puede, se vuelve impráctico. Se puede solamente para ciertas áreas, algunas cosas muy específicas, muy particulares, pero en general, la mayor parte la hace el software. Y pues es un arte también porque ya cuando empieza a aumentar el porcentaje de ocupación del dispositivo, se me empiezan a acabar las conexiones. Eso es algo que sucede, entonces a veces hay que darle la vuelta a las conexiones, se pueden formar rutas muy largas que afectan el desempeño del circuito. Entonces es un arte que normalmente se lo dejamos al software, ¿no? Lo que sí podemos hacer en la versión de paga, como se comentó hace un momento, bueno, pues mi diseño está formado de ciertos módulos. Tratar de ubicar, quiero que un módulo ocupe estos 2, otro módulo ocupe estos 8. Eso es algo que se llama floor planning. Y eso es algo que sí se puede hacer, como que ayudarle a planificar el uso del área del dispositivo. ¿Qué les parece? ¿Fácil o sencillo? ¿Qué pasó, doctor Moisés? Pregunta justo que es eso, en este caso de cómo personalizar un poquito, no el diseño, sino como plantear requerimiento de qué cosas. ¿Existe esa figura o de que se pueden como priorizar ciertos módulos, ciertos módulos para que tengan cierto compromiso de desempeño? Sí. Entonces ya sabrá que a eso hay que, a ver cómo por eso darle prioridad y lo demás. Sí, a la hora del floor planning, por ejemplo, tú dices, a lo mejor no es todo tu diseño, pero dices, me interesa que este y este módulo queden próximos para disminuir ahí, por ejemplo, retardos. Bueno, pues ahí se le pone un candadito, bueno, se ubican y se le pone un candadito y estos no me los muevas. Se pueden hacer priorizaciones de ese estilo. Ya es ajuste manual. Ya es un ajustito manual. ¿Qué pasó? Yo como vengo de rancho me las imagino así como unas cubetas de 20 litros. Sí. La pregunta es si ese block tiene una determinada capacidad, o yo puedo meterle lo que sea, o puedo modular mi diseño para darle un uso más racional o más lógico, o qué sé yo, o sea, puede hacer como programación paralela, no sé qué cosa pueda yo. La capacidad del elemento lógico depende de la familia de circuitos. Una misma compañía tiene diversas familias de circuitos. Y entonces, por ejemplo, nosotros aquí utilizamos la familia Cyclone 4E. Bueno, la familia Cyclone 4E, cuando uno ve sus características, nos dice que tiene una lookup table de 16 localidades. Significa que ahí puedes implementar funciones de 4 variables. Bueno, si ya tu función es de más variables, tienes que unir varias lookup tables para 2 o más para formar una más grande. Hay familias más avanzadas donde la lookup table no es de 4, sino de 8 entradas. Entonces ya puedes almacenar tablas de verdad de 256 valores. Por eso la imagen y entonces, de 4 entradas que pusiste antes. Esa funciona para la familia Cyclone 4. Pero hay, por ejemplo, en la familia de Stratix,
la lookup table puede tener 8 entradas. Entonces, puedo almacenar tablas más grandes. A lo mejor hay una determinada función, en un Stratix ocupa un solo elemento lógico, pero en una familia más sencilla ocupa 4, por ejemplo, o más. Entonces, ahí es donde se ven un poco también las capacidades del elemento lógico. En el caso de la familia Cyclone 4, que es como esta que estamos viendo, hay una tabla de verdad para funciones de hasta 4 variables y un flip-flop tipo D. Pero, por ejemplo, los Stratix, tiene una tabla de verdad para funciones de 8 variables, tiene 2 sumadores dedicados y tiene 2 flip-flops, al menos, para poder utilizarlos. Entonces ya ya tienen más capacidad todavía, ¿no? Pero entonces sí es interesante conocer la capacidad para... Es interesante, exactamente, conocer la capacidad. Y bueno, se puede ir más allá porque el elemento lógico, además, tiene varias formas de configurarse. Hay modo normal, modo aritmético. En Cyclone 4 tiene 2 modos de configurarse. Y los Stratix son como 6 diferentes. O sea, Pura chulada. sí, esto lo podemos complicar hasta... Pero bueno, aquí en este curso el propósito es verlo de una forma sencilla para que veamos en forma básica cómo opera nuestro software, ¿vale? Siguiente, Royce, por favor. Y bueno, sí, aquí está Royce. Y bueno, cuando nosotros con el Quartus llegamos a generar el bitstream, acuérdense que hay un componente llamado assembler que genera el bitstream, lo guarda en un archivo. Bueno, pues ese archivo con otro componente de Quartus, que es un programador, usualmente a través de un puerto USB, se llega a configurar este puente entre el puerto USB y el puerto JTAG, me permite llegar a configurar a mi FPGA o a mi dispositivo programable. Entonces, aquí hay un módulo que convierte el USB en las señales del JTAG. En Altera Intel ese módulo se conoce como USB Blaster. Ustedes, el FPGA, por eso se llama arreglo de compuertas programables en campo, porque en cualquier momento, aunque esté operando, esté energizado, yo puedo cambiar la configuración descargándola a través del puerto JTAG. En cualquier momento se puede hacer ese proceso de configuración. Al icono de Quartus, ya está abriendo. Ahí está ya está ya. Y ustedes también, ¿verdad? Perfecto, ahí va. El software de Quartus se basa en la creación de proyectos. Entonces, para empezar, vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a crear un proyecto. Entonces, hay 2 formas de hacerlo. Aquí en esta ventana, vean ustedes que hay una opción que dice New Project Wizard. Puede ser aquí, le podemos dar clic ahí, o si nos vamos a File, está la misma opción, New Project Wizard, cualquiera de las 2. Entonces, a veces es más fácil si desde aquí, ¿no? Pero es lo mismo. Todos debemos de llegar a esta ventanita inicial, que es de un asistente que nos va a ayudar a crear nuestro proyecto. Entonces, ahí esta ventanita inicial nos da una introducción de qué es lo que vamos a hacer aquí durante el proceso de configuración de nuestro proyecto. Entonces, ya están todos en esta ventanita. Entonces, simplemente le van a dar clic a Next. La primera es solamente una ventana informativa. Bueno, entonces, ahorita todos deben de estar en esta ventana donde nos va a preguntar el directorio, el nombre de nuestro proyecto y cómo se va a llamar el módulo principal de nuestro proyecto. Entonces, aquí, ustedes, por favor, Alex, vamos a crear un proyecto. En algunas versiones del Quartus, por alguna razón, no permite crear proyectos aquí en el directorio de instalación del software. Normalmente nos dice que no nos marca errores, pero no lo crea. Entonces, normalmente lo que hacemos es crear un directorio. Yo, por ejemplo, lo pongo en mis documentos. Ahí nunca da problemas. Muchas gracias, doctor Ponce, le agradezco mucho. Entonces, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí, Alex, por favor, nos podemos ir a mis documentos. Ese es un área donde el software nunca tiene problemas. Y ahí en mis documentos, ahí le damos seleccionar esa carpeta. Ya está, mis documentos, y vamos a darle / y el nombre de la carpeta donde vamos a alojar nuestro proyecto. ¿Cómo quieren que le llamemos para que todos lo hagamos igual, ¿no? No tengamos problemas. ¿Cómo le ponemos? Hola Verilog, no sé, ¿cómo les gustaría? Hola Mundo, ok. Hola Mundo, aquí hay una cosa que es importante. El lenguaje Verilog es sensitivo al tamaño de la letra, entonces, si usamos mayúsculas, minúsculas, eso lo tenemos que usar siempre. Esa misma tamaño de letra. Ay, gracias. Entonces, no sé cómo quieran, puras minúsculas o... Porque eso sí es importante respetarlo. El nombre del directorio y el nombre del proyecto suele ser el mismo.
Y vean que ustedes escriben aquí y automáticamente va a aparecer el mismo nombre aquí donde dice cuál es el módulo de mayor jerarquía o la entidad top de nuestro proyecto, la unidad principal. Entonces, hola mundo, hola mundo. Este es un requisito de Quartus. Para saber cuál es el módulo principal, el módulo principal se llama igual que el proyecto. Por eso ustedes teclearon aquí y automáticamente les apareció ahí el mismo nombre. Es requisito para identificar cuál es la jerarquía principal. Entonces, le vamos a dar Next, al botoncito de Next. Les va a preguntar, dicen, ese directorio no existe. ¿Quieres crearlo? Le decimos que sí. ¿Sale? Ok. Le dicen que yes y entonces va a aparecer la siguiente ventana donde nos va a preguntar si queremos arrancar desde un proyecto vacío o queremos arrancar desde un template. Vamos a arrancar desde un proyecto vacío. Vamos a crearlo todo para que veamos cómo es el proceso completo. Entonces, el compañero le dio a Empty Project y le dio Next. Los códigos en estos lenguajes pueden ser reutilizables. Si nosotros ya tuviéramos algunos archivos con código que fuéramos a utilizar, nosotros lo indicaríamos aquí. Pero bueno, como vamos a empezar desde cero, no vamos a agregar nada y simplemente le vamos a dar Next. Siguiente. Y debemos de llegar a esta pantalla. Esta pantalla es muy importante. La pantalla de familia, dispositivo y tarjeta de evaluación, ¿no? Es muy importante porque en esta ventana vamos a seleccionar el dispositivo con el que vamos a trabajar. Aquí esto depende de la tarjeta de desarrollo, el FPGA que ustedes tengan. Vamos a poner como ejemplo el de las tarjetas que tenemos aquí nosotros en el centro. Nosotros usamos unas tarjetas que se llaman D2-115, cuya familia de FPGA es Cyclone 4. Abrimos el menú y es Cyclone 4E. Entonces vean ustedes. Cyclone 4E. Esta familia de FPGAs, sus elementos lógicos son como los que vimos hace un momento, con tablas de verdad o lookup tables de 4 entradas para 4 variables y un flip-flop tipo D. Entonces, vean ustedes, seleccionamos Cyclone 4E. Es la familia de unas tarjetas que solemos usar aquí. Pero ahí nosotros tendríamos que seleccionar la familia del FPGA que tuviéramos en determinado momento. Alguna que adquiriéramos, que nos prestaran o algo así, ¿no? Entonces, esto es por poner un ejemplo, ¿no? Bien. Las tarjetas estas que les estoy comentando usan unos FPGAs que tienen algo así como 115,000 elementos lógicos. Entonces, el dispositivo que se tiene es un EP4CE 115 F29C7. Bueno, aquí lo vamos a resaltar. Vean ustedes, este es el dispositivo que vamos a seleccionar. EP, gracias Vic, 4CE CE 115. Vean, este 115 hace referencia a que tiene 115,000 elementos lógicos. Y la versión del chip en particular es la F29C7. Esos últimos caracteres después del 115 tienen que ver con el encapsulado que tiene el FPGA y sus características de velocidad. El proyecto. Vean que el dispositivo seleccionado, aquí están resaltadas algunas de las características interesantes de este FPGA o de este chip programable. Este chip que acabamos de seleccionar, vean cómo es un chip que funciona a 1.2 volts. Entonces, muy probablemente está fabricado con la tecnología que comentábamos hace un momento de 65 nanómetros, porque son tecnologías que típicamente operan a 1.2 volts. Este es un chip que se comercializó fuertemente a principios de la primera década de los años 2000, 2009, por ahí, más o menos. Entonces, tiene sentido. Este chip, aparte de que opera a 1.2 volts, vean la cantidad de elementos lógicos que tiene. 114,480 elementos lógicos configurables. Redondeamos en 115,000, que es el numerito que viene en la matrícula del FPGA. Entonces, redondeando, 115,000 elementos configurables. Dice además que este chip tiene 529 terminales de entrada-salida. Entonces vean, también tiene una gran capacidad de manejar puertos, es decir, señales de conexión con el mundo externo a este chip. Vean que también el chip incluye bloques de memoria dedicada. Ya tiene bloquecitos de memoria por si nuestro proyecto requiere de ese tipo de recurso. Entonces vean, aquí tiene algo así como casi 4 millones de bits que se pueden utilizar para formar memorias. Memorias RAM. Tiene
algo así como 532 multiplicadores dedicados, por si queremos tener ahí algunas aplicaciones de procesamiento de señales, por ejemplo, crear filtros, circuitos para evaluar transformada rápida de Fourier, por ejemplo, etcétera. Bueno, pues ya se dispone de 532 de 9 bits, que además se pueden agrupar para formar multiplicadores para números de mayor número de bits. Y bueno, si movemos, por favor, Alex, un poquito aquí la barra Y además, por ejemplo, tiene 4 circuitos PLL. Acuérdense que los PLL son circuitos que nos permiten multiplicar o dividir una frecuencia de entrada o cambiar la fase. Esos son los principales usos de un PLL. Bueno, pues este tiene 4. Supongamos, por ejemplo, en muchas de las tarjetas de desarrollo traen un oscilador de 50 MHz para poder desarrollar ahí circuitos secuenciales. Pero si yo quiero conectar por ahí un circuito que funciona a 133, si el oscilador es de 50, bueno, pues conecto esos 50 a la entrada de un PLL, lo multiplico y lo divido por los números adecuados y eso me puede dar 133 MHz. Entonces es una forma de tener un circuito para aumentar, disminuir la frecuencia o cambiar la fase de una señal de reloj. Ya ven que hay algunos circuitos que funcionan con 2 señales reloj quizás de la misma frecuencia pero con diferente fase, así como sucedía con algunos de los primeros procesadores de Intel. El circuito tenía 2 salidas de fase, el circuito de reloj. Bueno, y bueno, se puede manejar 20 señales globales de reloj. Para los circuitos secuenciales, pues hay que inyectar o alimentar señales de reloj, que ahí se prefiere utilizar líneas de distribución internas dedicadas, que son muy rápidas, unas líneas metálicas ahí, que hacen que el clock skew se reduzca, es decir, reducir el desfasamiento que hay a veces de las señales de reloj. Porque cuando se dan esos fenómenos, los circuitos síncronos empiezan a ser medio asíncronos. Cuando no les llega la señal de reloj a todos al mismo tiempo, aunque sea con diferencias muy pequeñas de tiempo, se empieza a perder esa característica de la sincronía. Entonces, para reducir eso, estos dispositivos manejan líneas dedicadas de reloj, unas líneas metálicas muy rápidas, para disminuir esos efectos de clock skew, ¿vale? Bien, bueno, si ya todos vimos más o menos esta información, le vamos a dar clic en Next. Y esta última o penúltima ventanita, lo que nos va a pedir es, o lo que vamos a indicar allí, es qué herramienta vamos a utilizar para la simulación. Entonces, aquí donde dice Simulation, vamos a darle clic aquí para seleccionar la opción que dice Model Sim Altera. Este es el simulador que viene acompañando a la instalación de Quartus. Tiene que ser Model Sim Altera, porque si se fijan hay otra opción que dice Model Sim solito. Entonces, tiene que ser el Model Sim Altera porque ya tiene las bibliotecas que se necesitan para trabajar con estos FPGAs. Entonces, importante seleccionar la opción Model Sim Altera. Eso sí, se selecciona el lenguaje que vamos a utilizar. Vean que hay Verilog, VHDL o System Verilog. Nosotros aquí en este primer ejemplo vamos a trabajar Verilog HDL, que es un lenguaje sencillo. Tiene una sintaxis más compacta. Quienes hayan trabajado con VHDL, pues verán que para desarrollar un mismo circuito, el código es mucho más extenso. Para lo mismo, Verilog es más compacto, hay que teclear menos, ¿no? Bueno, capturar menos caracteres. Entonces vamos a hacerlo en Verilog por simplicidad. Y Verilog HDL. Y tiene que estar, vamos a dejar vacía esta casilla que está a un lado, que nos haría que compilando automáticamente se solicitara simulación. Entonces nosotros no lo vamos a pedir así, lo vamos a mandar simular hasta que hayamos comprobado algunas cosas. Entonces, que esta casilla quede vacía, la que dice Run. Le damos Next. Y vamos a llegar a la última ventanita, que es un resumen de lo que acabamos de hacer. Nos dice que nuestro proyecto se llama, bueno, va a estar en el directorio Hola Mundo, en documentos. El proyecto se llama Hola Mundo, así, con H y M mayúscula. El módulo principal se va a llamar así, así lo va a reconocer. Recuerden que es requisito aquí en Quartus que el proyecto y el módulo principal se llamen igual. Y aquí viene la información del dispositivo que seleccionamos, la herramienta de simulación que vamos a utilizar y características del FPGA. Entonces, si ya llegamos todos a esta ventanita de resumen, ya simplemente le damos Finish. Y entonces ahí durante unos segundos va a trabajar creando unos archivos en el directorio que ustedes indicaron ahí, que es donde están contenidas las definiciones del FPGA que se va a utilizar, cómo se llama la entidad principal, etcétera, etcétera. Entonces ahí crea varios archivos que son el entorno de nuestro proyecto. Y todos deben de llegar a esta vista del Quartus, donde ahora aquí aparece
esta área en color gris, porque todavía no hemos indicado un área de trabajo. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es crear nuestro código Verilog. Para eso hay dos opciones. Le puedo dar clic al iconito que está ahí, es el primero que está aquí abajo después de File, o en el menú de File también es la primera opción. Vean ustedes. Le vamos a dar New y va a aparecer una ventanita donde vamos a seleccionar lo que vamos a capturar. Vean, el Quartus tiene varios editores. Hay unos editores de texto ASCII para el código que vamos a meter, pero por ejemplo, para crear máquinas de estados, más abajito, por favor, Alex, se pueden crear archivos para inicializar memorias, para hacer verificación y depuración del proyecto. Hay varios tipos de archivos. Nosotros, aquí arribita, vamos a seleccionar la opción que dice Verilog HDL File. Verilog HDL File. Entonces lo seleccionamos y le damos OK. Bueno, el lenguaje Verilog se caracteriza porque vamos a crear módulos. ¿Sí? Entonces, no. Verilog se basa en la creación de módulos. Entonces, lo primero que vamos a capturar es la palabra module. Module. Y vean cómo las palabras reservadas del lenguaje automáticamente cambian de color en este editor. Entonces cambia a color azul. Module. Y vamos a poner el nombre de nuestra entidad principal, que se llama ¿cómo? Hola Mundo. Le vamos a poner paréntesis. Y terminamos con punto y coma. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Vamos a pensar que quiero... Ay, el marcador, perdón. Ah, sí, es cierto. Vamos a pensar que quiero describir un circuito muy sencillo. Vamos a pensar que para este primer ejemplo, quiero un multiplexor de 2 entradas, una salida de 1 bit. Entonces voy a tener una entrada A de 1 bit, una entrada B de 1 bit, una señal de salida y una señal C, que será mi señal de control o de selección. Ustedes saben que en un multiplexor, dependiendo de la señal de control, es la señal que voy a tener a la salida. Cuando el control es igual con 0, a la salida voy a tener lo mismo que tenga en la entrada A. Si mi señal de control o C vale 1, entonces lo que hay en la entrada 1, esta señal B, es lo que voy a tener a la salida. Podríamos pensar en el multiplexor como un selector, ¿no? ¿Qué quiero que se vea a la salida? ¿Lo que hay en la señal en la entrada A o lo que hay en la entrada B? Entonces vamos a hacer un circuito muy sencillo como es. Entonces más o menos todos ubicamos lo que es un multiplexor como este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner entre los paréntesis? Los puertos que forman a este circuito. Entonces vamos a poner entre paréntesis, vamos a hacer la versión, la definición original, ¿qué te parece? Entonces simplemente A, B, C, salida. ¿Vale? Estamos diciendo que nuestro módulo, nuestro circuito tiene esos 4 puertos. Ahora lo que sigue es indicar la dirección de cada uno de ellos. Tenemos que indicar cuáles son entradas y cuáles son salidas. Entonces, en la siguiente línea, por favor, Alex, va a poner input, espacio, A, B, C, punto y coma. Entonces ahí estamos diciendo que estas 3 señales son de entrada. Y abajo vamos a poner output, espacio, salida, punto y coma. Entonces, ya con eso estamos definiendo cuáles puertos son de entrada y cuáles puertos son de salida para este sencillo multiplexor. Siguiente paso. Una de las formas más simples de describir a un circuito es por comportamiento. Si yo no sé qué compuertas forman a este multiplexor, la forma más simple es por comportamiento. Para describir un circuito por comportamiento se utiliza algo que se conoce como bloque always, algo que se va a ejecutar por siempre. Entonces, por favor, Alex, always, ¿quieres darle una línea más, por favor? Gracias. Always, espacio, arroba, y entre paréntesis, vamos a poner las 3 señales de entrada, A, B, C. Luego, aquí dentro del bloque always, enter, vamos a darle enter, y vamos a crear una estructura if then else. Van a ver ahorita cómo el if then else se convierte en un multiplexor. Entonces vas a poner if, entre paréntesis, C, igual,
doble igual, así es el operador de igualdad en Verilog, igual a 0, salimos del paréntesis, enter, curiosamente aquí no se pone la palabra den, pero bueno, salida igual a, este es un arroba, punto y coma, enter, else, salida igual a b, punto y coma, enter, enter, end module. Sí. Siguiente punto, ya vamos a terminar nuestro código. Como pueden ver, es un código muy pequeñito. En Verilog, digamos que las señales pueden ser de dos tipos diferentes. Uno es el tipo wire, que es como un alambre común y silvestre, y otro es el tipo reg. Cuando a una señal se le asigna valor dentro de un bloque always, esa señal debe ser del tipo reg, que no significa que haya un registro, significa que su valor quedará registrado cuando se termine de evaluar el bloque completo. Es una característica de ejecución del simulador y es un requisito del lenguaje. Entonces, la señal salida, como adquiere su valor dentro de este bloque always, debe ser del tipo reg. Entonces aquí vamos a poner output reg. Los demás, si se fijan, no tienen tipo, pero por default, cuando no hay tipo, es que son wire. Pero se le puede poner input, espacio, wire, etcétera, y sería lo mismo. Es que digamos que es el tipo por default. Exacto. Entonces, importantísimo esto. Reg no significa que haya un registro, sino significa que el valor quedará registrado por el simulador cuando termine de evaluarse el bloque completo. Eso es algo que a veces nos confunde un poco. Pero solamente recuerden que un multiplexor es un circuito combinatorio, como lo vamos a ver ahorita. Es un circuito puramente combinatorio. Entonces, ahí no hay registros. Entonces, ya le dimos salvar. Le damos clic a este iconito del disquete. Y vean cómo por default, cómo se va a llamar el archivo. holamundo.b. Y aquí nada más hay que tener cuidado con que esté seleccionada la opción que está aquí abajo que dice agregar el archivo al proyecto que se está trabajando en este momento. Debe estar seleccionada. Debe estar seleccionada. Entonces, simplemente le damos guardar. Y vean que una vez que lo guardamos ya aparece el nombre aquí arriba. ¿Vale? Después de capturar el código, lo primero que hay que hacer, si lo quiero hacer, digamos, todo por partes, sería verificar la sintaxis de nuestro código, que estuviera bien escrito. Entonces, para eso nos vamos a el menú que dice Processing. Y vean que hay una opción que dice Analyze Current File. Si ustedes le dan clic ahí, en Processing, Analyze Current File, va a hacer la verificación de sintaxis. Y les va a mandar, por acá abajo en la consolita, unos mensajes en verde. Si no hay errores, pues va a aparecer aquí abajo como Successful, exitoso, ¿no? Por aquí abajo. Y vean cómo aquí hay un área de tareas donde nos dice cuando ya terminó. Cuando ya dice aquí el 100%, significa que ya terminó de analizar ese código. Y a todos les debió de haber salido 0 errores. ¿Sí? Un warning, pero bueno, lo podemos omitir. De hecho, aquí aparece en azul. Bueno, ustedes lo van a ver en la ventanita aquí abajo en azul. Dice que el número de procesadores no ha sido especificado. Bueno, es que el software de paga se puede configurar para que utilice varios núcleos si tenemos un procesador multicore. Pero pues bueno, esa opción no está disponible en la versión gratuita. También por eso es más lenta la versión gratuita que la versión de paga. Solamente utiliza un core. Bueno, entonces deben de haber obtenido 0 errores y un warning. Todos obtuvieron eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que está bien escrito. Aquí, curiosamente, ya para hacer, digamos, el proceso completo de síntesis, mapeo, place and route, escritura del bitstream por parte del assembler, es decir, generar el archivo para configurar el FPGA y dejar las bases de lo que es la base de tiempos, que vamos a ver un poquito después. Para eso, para hacer todo eso junto, aquí hay un icono, un botoncito, ¿sí? Que es como de un play, ¿no? Si ustedes ven, ahí dice Start Compilation. Pueden oprimirlo ahí o en el menú de Processing también está. Vean, está la opción que dice Start Compilation, cualquiera de las dos. Si ustedes le dan clic, lo que va a suceder es que Quartus va a compilar el proyecto completo, pasando por todas las fases que les comenté hace un momento. Y por eso, vean ustedes, cuando le dan compilar, van a aparecer aquí 5 procesos distintos. Análisis y síntesis, que lo comentamos en las diapositivas. Filter,
que lo comentamos en las assembler, analizador de tiempos y algo que se llama EDA Netlist Writer, que va a generar unos archivos, sirve para generar unos archivos que se pueden utilizar en la simulación con tiempos. Pero ahorita lo interesante es que lleguen al 100% en la compilación. Cuando ya está compilado al 100%, ya pasó por todas las fases. Vean ustedes que acá hay una ventanita, va a aparecer, que dice resumen del flujo de compilación. ¿Por qué es interesante esta ventanita del resumen del flujo de compilación? Pues, entre otras cosas, porque vean ustedes, me va a decir cuántos recursos se consumieron del FPGA. ¿Y qué nos dice? Se consumió un elemento lógico de casi 115,000. Para que tengamos una idea de la capacidad que tiene un chip de este estilo. Uno solo de 115,000, ahí cupo nuestro multiplexor. Significa que estamos consumiendo menos del 1% de la capacidad. Muchísimo menos. ¿Cuántos terminales del dispositivo se están utilizando? 4 para los 4 puertos de mi multiplexor. De 529 que se tienen disponibles, igual estamos utilizando menos del 1% de los terminales del chip. ¿Qué les parece? Sí, es que aquí nada más, ahí en Total Pins, solamente se menciona los puertos del diseño. Los terminales de alimentación, esos ya los toma ya por default. Todos los que están relacionados, como... Estos son los GPIOs, exactamente, los pines de entrada-salida de propósito general. Exactamente. ¿Qué les parece? Y bueno, hay información adicional. Por ejemplo, ¿cuántos bits de memoria está utilizando? Pues en este 0, no tiene memorias este diseño, no estoy utilizando multiplicadores, ni estoy utilizando circuitos Phase Lock Loop, ningún PLL. Entonces, este es el resumen de compilación. Fue lo que se usó de nuestro FPGA, de este que seleccionamos. ¿Qué les parece? ¿Cómo me puedo empezar a dar cuenta si realmente sintetizó lo que yo quería? Para eso, el software tiene algunos visores que me muestran el resultado de la síntesis. Entonces, Alex, por favor, vean, van a ir al menú de Tools, y hay una opción que dice Netlist Viewers. Y el primero es uno que se llama RTL Viewer. Entonces le dan clic y vean lo que aparece. Ese visor nos da el equivalente de compuertas lógicas resultado de la síntesis. Nada más que, como nosotros describimos por comportamiento, puede inferir cosas de más alto nivel. En este caso, nos muestra un multiplexor. Normalmente cuando yo, sí, justamente les iba a decir, ¿qué le ven de raro al resultado ahí? Normalmente, pues el software tiene sus heurísticas que pueden hacer que se meta un pequeño cambio con el propósito de que el resultado sea mejor al final. En este caso, vean ustedes qué sucedió, como bien dice ahí, ¿por qué hay un inversor a la entrada C si originalmente yo nunca lo puse? Pero ¿qué pasó también con las entradas? También las invirtió. En las heurísticas aquí que tiene el software, probablemente al hacer eso se pueda simplificar más en etapas posteriores. Funcionalmente hablando, es lo mismo. ¿Estarán de acuerdo? Al final, el funcionamiento es el mismo, pero estos cambios los introduce quizás porque eso permita simplificar el circuito posteriormente. Este es, digamos, el primer visor que tengo y pues como que ahí digo, no, pues infirió un multiplexor, ¿no? Vamos a cerrarlo, por favor. Vamos a cerrar esa ventana y vamos a ver cómo se ve el resultado desde otros visores. Vamos a seleccionar, por favor, en Tools. ¿Qué pasó? Sí. Lo puede volver a abrir y debe de haber quedado el proyecto ahí registrado. Entonces, en Tools, vámonos a Netlist Viewers y vamos a seleccionar Technology Map Viewer, el primerito, el que dice Post Mapping. Aquí este visor, vean ustedes, nos muestra el resultado de la compilación, pero ya más desde el punto de vista de la tecnología del circuito, del FPGA. Vean cómo tengo mis 3 puertos de entrada y mi puerto de salida. Sucede que en el FPGA, para conectar los terminales, ¿sí?, del FPGA con los elementos lógicos, debe de pasar la señal por buffers de entrada y buffers de salida. Esos buffers pasan las señales desde los pines, los terminales, hacia el mar de elementos lógicos que tiene internamente el circuito. Entonces, por eso, aquí es un eBuff, y aquí tengo un OBuff, Input Buffer, Output Buffer. Son para poder conectarlos. Este circuito es algo más complejo que un simple buffer, porque
se puede configurar para que pueda, por ejemplo, los de salida, para que pueda tener característica de alta impedancia, si es que así se necesita, modificar el slew rate, un poco el tiempo de activación del terminal, etcétera, ¿no? Es configurable. Si quiero pull-up, resistencia de pull-up o eso. Aunque eso normalmente lo maneja en forma automática el software. ¿Sale? Entonces, vean, aparte, estos bloques que se llaman logic cells, imaginarán que esto es un elemento lógico. Entonces, como este diseño ocupó uno solo, pues ahí está, ¿no? Si yo quiero ver qué hay dentro de este elemento lógico, vean ustedes, le pueden dar clic con el botón derecho y donde dice, le dan clic donde dice propiedades, properties, y vean qué fue lo que se configuró en ese elemento lógico. Ese es el circuito combinatorio que implementa a nuestro multiplexor. ¿Qué les parece? Entonces, solo hay que seleccionar el elemento lógico y le dan botón derecho, propiedades, y les debe demostrar el circuito que se configuró en este elemento lógico. Entonces, seleccionan, clic derecho y propiedades. Si cerramos este visor, vamos a cerrarlo. Cierren el visor, no cierren cuartos. Nada más el visor. Ahora vamos a verlo, digamos, con algunos terminales que no son parte de nuestro diseño, pero que van a ser utilizados ya en la operación. Vámonos otra vez a Tools. Le damos Netlist Viewers. Y ahora le vamos a dar Technology Map Post-Fitting. ¿Cómo queda ya después del proceso de ejecución del fitter? Y vean ustedes que es más o menos lo mismo, pero aparecen 5 señales adicionales. ¿Qué señales serán esas? Hay una señal de reloj, una señal de datos, hay una señal chip select, hay una salida de reloj y otra salida de activación. Esas 5 señales, ¿a qué creen que corresponden? En microcontroladores o microprocesadores, y esas son las 5 señales. Entonces, cuando va a operar el FPGA, pues muy probablemente vamos a estar utilizando también esas 5 señales que son el puerto de configuración. ¿Qué les parece? Para hacer programación en campo. Pero cuando se aplica energía al dispositivo, hay unos pines especiales ya dedicados para que se conecte con la memoria serial y desde ahí descargue su configuración inicial. Quisiéramos arroba una dirección de inicio para... Tiene unos terminales de inicio y tiene aparte otros pines, otros terminales para configurar si la memoria externa va a ser serial, que es lo normal, porque ocupa menos terminales, o si va a ser paralela, entonces ahí se ocupan más para descargar la configuración. O sea, tiene varias formas de configurarse la configuración inicial. Bueno, pues vamos a cerrar este visor, ¿qué les parece? Y vamos a abrir un último visor, que es el Chip Planner. Vamos a ver cómo quedó configurado ya desde el punto de vista del FPGA, del silicio del FPGA. Entonces, vámonos a Tools otra vez y ahora le vamos a dar en la opción que dice Chip Planner. Entonces, ahí va a empezar una barra de estado y debemos de llegar a una ventana como esa que está ahí. Aquí estamos viendo, esto es como una vista superior del silicio que forma al FPGA. ¿Dónde creen que quedó configurado nuestro multiplexor? Exactamente, aquí es donde sí cambia el color de esos bloques conforme al nivel de ocupación. Si están desocupados, si no se están ocupando, son de este azul claro. Y conforme se van ocupando, el azul va cambiando, va aumentando su intensidad. Va siendo un azul cada vez más fuerte. Entonces, podemos hacer un zoom de este lado. Vean que tienen como una lupa. Seleccionan la lupa que dice más menos, la herramienta de zoom, y marcan este cuadrito, oprimiendo Puede ser así, o te pones afuera, presionas el botón derecho y arrastras para formar lo arrastras y vean cómo aumenta el área seleccionada. ¿Qué les parece? Vamos a dejarlo ahorita ahí para explicar algunas. Pero bueno, aquí me quise detener aquí primero porque quiero que vean que estas áreas, estos bloques en azul, es donde se encuentran los elementos lógicos de nuestro FPGA. Lo interesante es que vean cómo están agrupados en bloques de 16 elementos lógicos. A este bloque de 16 elementos lógicos se le llama un LAB, un Logic Array Block. Es simplemente por la estructura, por su organización. Uno de estos bloques tiene 16 elementos lógicos. Entonces, dividan 114.480 entre 16 y les va a decir cuántos labs tiene. Sería el número de labs. Y vean cómo, de entre todos estos, hay uno que tiene resaltada, aquí, una parte en azul. Si quieren, denle un poco más de zoom con la herramientita igual. Presionan exacto.
Y vean, aquí se ve mejor, vean cómo son 16 elementos lógicos. Nuestro resumen de compilación dijo que nuestro multiplexor cupo en uno solo, pero vean cómo nada más está resaltada la parte izquierda. Significa que solo se ocupó la lookup table. La parte derecha significa el registro o flip-flop tipo D. Entonces, de este elemento lógico solo se ocupó la lookup table. Y si no me creen, bueno, regresen acá a la flechita. Seleccionen otra vez la flechita que está del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Y denle doble clic a este elemento lógico. Pónganse ahí, doble clic. Y vean, amplió el elemento lógico. Y vean cómo, ¿qué es lo que se está utilizando? Esta es la lookup table. Esta es la memoria con 4 entradas. Aunque en este caso solo estamos usando 3 porque tenemos solamente 3 puertos de entrada o 3 señales de entrada en el multiplexor, A, B y C. Y tenemos una sola señal de salida. Vean cómo aquí está el flip-flop tipo D, que en este ejemplo no estamos utilizando, por eso no aparece resaltado. ¿Sí? Por eso en la representación anterior solamente aparece resaltado el cuadrito del lado izquierdo, la lookup table. Vean también cómo una de las entradas es configurable. Hay un multiplexor para seleccionar que venga de distintas fuentes. Pues vamos a cerrar este visor. Vean, ya es un visor muy específico, ya nos deja ver, ahora sí que las entrañas del chip, ¿no? Esta área que está aquí es un área no disponible. Ahí suele ubicarse el circuito de configuración del FPGA. Entonces ahí está, digamos que el motor que permite configurar al dispositivo. Esto que está aquí en azul son los elementos lógicos, pero ven ustedes que aquí hay unas áreas en verde. Ahí es donde están los bloques dedicados de memoria. Ahí es donde están las memorias. Y ven ustedes que aquí hay unas regiones en blanco. Ahí es donde están los multiplicadores dedicados. ¿Qué les parece? ¿Mande? Si ampliamos esta área un poquito, por favor. Ahí está. A ver si le damos doble clic. Estos son los circuitos de los terminales de entrada-salida. Vamos a ver si nos permite doble clic. Ahí está. Vean, como ese sí lo usamos, ese sí nos permitió abrirlo. Esto es el circuito que maneja un terminal, un GPIO del FPGA. Entonces vean que no es un build buffer, bueno, no es un buffer sencillo, sino que tiene varios elementos allá asociados, porque dependiendo cómo definamos nosotros ese terminal, el software lo va a configurar. Puede ser simple buffer de entrada, simple buffer de salida, puede ser buffer de salida con capacidad de triestado, puede tener resistencias de pull-up, tiene un circuito para poder modificar el slew rate, que tiene que ver con los tiempos de subida, bajada de las señales. Entonces, si se fijan, está medio complejo. De hecho, el pin físico como tal, ya el que sale al exterior, es esto. Esto que está aquí al centro. Y vean cómo aquí simplemente nos dice que es un elemento de entrada. ¿Qué les parece? Si utilizara yo por este lado, vean que viene, sería puerto de salida. Si yo utilizara, digamos, los circuitos que están de este lado. Hay circuitos para modificar el delay, por ejemplo. Por aquí hay unas resistencias de pull-up, etc. Es un circuito algo complejo que permite manejar los pines de varios modos, ¿no? Es configurable y normalmente eso lo configura el software. ¿Sí lo ven por aquí? Bien, perfecto. Todos los terminales tienen todos tienen eso. Porque en términos generales, todos se supone que son iguales. Aunque, como vamos a ver, algunos pueden tener alguna función especial. Por ejemplo, hay algunos pines que se utilizan para manejar señales de reloj. Recuerdan que comentamos que tienen que manejar líneas rápidas. Entonces, hay 20 terminales que tienen esto, pero que están conectados ya en el chip a líneas muy rápidas, líneas metálicas para manejar el reloj, distribuirlo. Pero nada de eso lo puedo yo modificar. Uno a mano, digamos, no, digamos que lo modifica uno un poco con la codificación. Si en el manejo, ¿manden? Uno define el comportamiento. Uno define el comportamiento. Por ejemplo, al haber dicho que tenemos una señal de entrada, se configura para que se utilice este camino. Es de entrada. Si quisiera que fuera salida, entonces las señales pasarían por aquí para llegar al terminal. Entonces, ya el software lo configura de forma automática. Pues muchas gracias ahora sí que por haber participado en esta primera sesión de nuestro taller de Quartus y Verilog para flujo digital. Entonces, hoy, como pueden ver, pues ya empezamos a ver algunas definiciones, algunas ideas de lo que es ir por el diseño digital utilizando dispositivos programables, como en este caso los FPGAs. El Quartus está orientado a ese tipo de dispositivo. Mañana vamos a ver cómo asignarle los puertos a un determinado terminal que en una tarjeta de evaluación estará atado a algún periférico, puede estar atado a un o conectado a un switch, a un LED, etcétera, ¿no?
Entonces, todo eso lo vamos a ver mañana y vamos a empezar a ver el proceso de simulación. Entonces, mañana continuamos con el trabajo con cuerpos, ¿vale? Profesor, tu gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperemos que haya sido de su agrado.